orden dominicana en el Studium Generale desde el 2006, 2007 yo creo, que fui invitado por el padre Adalberto, a quien conocí en Roma durante años de estudio, y pues estoy muy contento de poder conocerlo, ¿no? De poder conocer estos espacios, y me agrada bastante saber que los intereses relacionados con este campo de estudios pululan, crecen y se aumentan. Le agradezco entonces la presentación, le agradezco la invitación. Yo sé que el tiempo es reducido para poder conocernos, para saber pues, quiénes están conectados, qué preguntas tienen, qué intereses tienen, por qué llega a ustedes esta pregunta. Yo solo quisiera, Domingo, que me recordara un poco, que no alcance a leer el tiempo que tengo para empezar esta conversación y para tener preguntas. Yo me preparé de cierta manera, pero tal vez porque recorto o algo, porque quisiera hablar con ustedes horas, les cuento. Horas me encantaría, pero que es un campo enorme. Y pues usted me dirá, que no lo tengo claro, qué pena que esta cosa logística tan privada, pero... No se preocupe, doctor, y nosotros pues quisiéramos escucharlo también mucho tiempo. Pero entonces en esta ocasión tendríamos unos 50 minutos para escucharlo y luego un cuartico de hora para preguntas, de tal manera que nos podamos ir hasta las 12:15, 12:20. Pero entiendo que ya tienen varias horas conectados, ¿no? Entiendo que ya desde las 8:30. Sobre el maestro Eckhart, sí. Agustín de Orígenes, los dos monstruos de Oriente y Occidente, en el sentido más amplio y positivo de la palabra, que es Orígenes de Alejandría y Agustín de Hipona, cuya fiesta celebrábamos ayer. Estuvieron con Tertuliano, ¿no? El primer autor de la Antigüedad Cristiana Latina, del cual tenemos una obra completa muy interesante, porque además él habla de una experiencia que podríamos decir en palabras contemporáneas laica, y pues yo vengo a ustedes a contarles un poco entonces del sentido de los estudios de la Antigüedad Cristiana, hablar un poco de la complejidad y de este campo de estudio reciente. Entonces, si me permiten, voy a estar yendo y viniendo en una presentación básica para poder tener algunos elementos, y si alguno durante el momento en que estoy hablando quisiera alzar la mano, pues no se preocupe, yo le doy la palabra, o si prefiere al final hacemos alguna ronda de preguntas. Bueno, lo primero es, como dijo el profesor Domingo, a quien me presentó, y además extiendo mi agradecimiento también a las autoridades de la facultad que hacen que estas cosas sean posibles, al padre Gilberto, creo, si no estoy mal. Bueno, yo soy historiador, soy teólogo, de base de formación pues soy teólogo, filósofo y teólogo, y mis intereses por la historia me llevaron al estudio del cristianismo antiguo en uno de los lugares en Roma que se ha constituido en un lugar específico de estudio de la antigüedad cristiana, se llama el Instituto Patrístico Augustiniano. Es un espacio pequeño, reducido, donde se estudia la antigüedad cristiana desde una perspectiva pluridisciplinar. La antigüedad cristiana es un campo de profundo interés, seguramente de los creyentes, aunque descubro y sabemos con alguna certeza mínima que pareciera un campo de estudio más interesado por los académicos, porque los creyentes, los que somos creyentes, estamos mucho más pendientes, con toda la razón del acto de la fe, de conocer la Escritura y de saber de la Escritura. Y también nos interesa mucho saber del magisterio y conocer del magisterio. Sin embargo, magisterio y escritura son un binomio que se completa con la tradición. Y por eso me agrada mucho esta visita y esta invitación a esta conferencia, estar aquí en Medellín con ustedes. Bueno, estar virtualmente en Medellín, ¿no? Bueno, con la pandemia estamos en muchas partes. Por lo siguiente, porque la tradición cristiana, entendida como ese conjunto de experiencias, dinámicas, conocimientos, inspiración propia de las primeras generaciones cristianas, cuando se configura el cristianismo como cultura, ¿no? Más allá de su estructura religiosa, como cultura, como experiencia dinámica, pluricultural, plurilingüística, pluriregional, es poco estudiada, ¿no? La formación catequética, excepto por teólogos, pero la formación del creyente, parte y base de la escritura, fuente fundamental de la revelación, y se complementa constantemente con la liturgia, con la experiencia de fe, se complementa constantemente con el conocimiento de la iglesia, con el magisterio, con el conocimiento un poco de las indicaciones de los obispos, del pontífice. Pero es claro
que los estudios y el interés por la tradición cristiana, por la historia del cristianismo, por los primeros siglos, no es tanto. Las parroquias, los cursos de formación permanente tienden a ser de carácter teológico, de carácter de formación pastoral y formación permanente, tienden a llamar la atención, con justa razón, en la fuente fundamental de los creyentes, que es la Escritura. Se enriquece con la experiencia personal y es atenta a la Iglesia en sus múltiples manifestaciones, canónicas, litúrgicas, magisteriales y de diversa índole también, en términos incluso de beneficencia, asistenciales, etc. Pero hay un vacío, hay un hueco, y es que los creyentes, los cristianos, los católicos particularmente, no somos tan conocedores y no hemos tenido un elemento que nos levante ese interés de curiosidad por conocer la tradición de la Iglesia, por entender la tradición. Y sobre eso va a tratar un poco esta conferencia, sobre el sentido que tiene conocer la tradición de la Iglesia. La tradición con T mayúscula, como una de las fuentes de la teología en términos de la Constitución del Vaticano II, de la Dei Verbum, pero también con T minúscula, también como el conocimiento de los orígenes del cristianismo, el sentido que tiene conocer y familiarizarse con la antigüedad cristiana, no solo por intereses intelectuales. Esa es un poco la idea de estas palabras, que espero que sean de su agrado, y se fundamentan en eso, ¿no? Mi experiencia como docente en Facultad de Teología, varias aquí en Colombia, he sido profesor también de Teología en Roma, siempre de especialidad patrística, de la antigüedad, del mundo bizantino, particularmente del cristianismo egipcio, ¿no? De la egiptología cristiana, pero no vamos a ir a esos detalles. Me ha llamado la atención que es un espacio que suele ser muy interesante para los que se forman en teología, para los investigadores, pero las referencias que hay a la antigüedad cristiana, a la tradición cristiana, ¿no? Como fuente de la teología, como pilastro, ¿no? Como herencia, como patrimonio del cristianismo, es un espacio con el cual no encontramos bastantes estudios y bastante estudio, ¿no? Los cursos de las parroquias, los cursos catequéticos, pues nos enseñan la Iglesia, la fe de la Iglesia, los orígenes de la Iglesia en términos teológicos, Pentecostés, pero conocer de cerca un poco el patrimonio literario, el patrimonio espiritual de la antigüedad cristiana, que créanme, se lo digo como un aficionado del tema, es un océano de una riqueza insondable, que puede ser penetrado desde múltiples bordes, desde múltiples ángulos. Y yo sí creo que nosotros los cristianos, justamente, no es una crítica, es una construcción hacia el futuro, deberíamos y tendría mucho sentido que nos empleáramos progresivamente en conocer no solo la fuente esencial del cristianismo, las formas en las cuales la Iglesia se manifiesta carismáticamente, sino entender de alguna manera también cómo surge la Iglesia, cómo se fomenta, ¿no? cómo se estructura las múltiples formas de cristianismo de la antigüedad que además nos permiten, estoy convencido, por mi experiencia como docente e investigador, con múltiples generaciones de religiosos, religiosas, laicos, seglares, sacerdotes, algunos hoy en día. Tengo la gran sorpresa que uno de mis primeros estudiantes, cuando estaba estudiando en Roma, que empecé a enseñar teología antigua, hace 20 años, pues también ya con ciertas, digamos, responsabilidades administrativas importantes en la Iglesia. Entonces, permítame, voy a proyectar la pantalla y la pregunta va por ese lado, ¿no? La Iglesia Católica reconoce 3 grandes fuentes para la teología. La teología es el ejercicio de entender y comprender lo que creemos. Dicho rápido, la teología es el ejercicio por entender, por comprender y por dar razón de la revelación, de lo que creemos. Porque la teología es una construcción intelectual. Y como toda construcción intelectual, cambia en el tiempo, porque cambian las preguntas. Las preguntas que hoy en día tenemos sobre el pasado no son las mismas de 1900. La gente nos pregunta a los historiadores, pero ustedes ¿para qué siguen investigando si lo que ya pasó ya se sabe? Resulta que las preguntas van cambiando, como nos pasa con la edad, ¿no? Las preguntas que tenemos a los 15 sobre la vida, a los 30 sobre la vida, a los 50 y a los 80 sobre la vida es la misma, pero las preguntas con las cuales nos acercamos a la vida son diferentes. Hoy en día tenemos más elementos para entender el conflicto armado colombiano, tenemos más herramientas, tenemos más distancia,
Sabemos la coyuntura de los 50, de los 60, los grupos alzados en armas, los modelos de gobierno, las influencias, etc. Por lo tanto, volver al pasado la pregunta por la historia del cristianismo, aunque la historia del cristianismo es siempre ella, las preguntas con las cuales volvemos a ella son nuevas, son diferentes. Luego vamos a hablar de ese espacio en el cual yo considero que en las escuelas de teología se profundiza, pero en la vida de la formación de los teólogos, de los catequistas, de los creyentes, no logramos y saltamos un poco la época. Sabemos alguna cita de Agustín de Hipona, alguna obra de Orígenes, alguna obra de Atanasio, el Concilio de Nicea, y nos quedamos con datos técnicos históricos. Yo quisiera acercarlos a ustedes un poco al mundo fascinante de la antigüedad cristiana, cuya pregunta creo que tiene bastante sentido, particularmente en momentos progresivos en los cuales las experiencias religiosas entran en particulares tribulaciones. Permítanme, voy a compartir la pantalla. Un momento, por favor, para tener la presentación aquí lista, la primera. Perfecto. ¿Me pueden confirmar alguien con la manito o con la voz si ven la presentación? Sí, doctor, se ve. Sí, se ve muy bien. Pero perfecto. La pregunta es, van a ver una serie, muchas gracias, van a ver una serie de imágenes de la antigüedad cristiana. Este es un manuscrito copto en lengua egipcia de una versión del Evangelio de Mateo. Preciosa, ¿no? Que tienen que ver, quiero que veamos un poco cómo el viaje a la antigüedad cristiana es el viaje a la profunda riqueza artística, teórica, intelectual del cristianismo, en diferentes ángulos, desde diferentes ángulos de vista, ¿no? Nosotros somos hijos de una tradición bastante, digámoslo, monolítica del cristianismo, ¿no? Nosotros, por un efecto cultural e histórico, ¿no? De ser colonia española, colonia castellana, de estar en Occidente, pues nos debemos, ¿no? Nos debemos a un cristianismo romano, un cristianismo apostólico, católico, romano, y convivimos con otra serie de cristianismos que surgieron en los diferentes momentos de la Reforma occidental. Pero yo quiero que entendamos hoy que el cristianismo es mucho más amplio en su profundidad, en su riqueza, en su liturgia, en sus experiencias vitales, que aquel cristianismo que nosotros, por nuestra experiencia limitada, vital, a donde nacimos, a donde hemos crecido, que conocemos, así cristianismo que conocemos. Es una de las riquezas de ir a la actividad cristiana, pues es también conocer un poco de ese mundo amplio y pluriforme del cristianismo occidental, oriental y cristianismos extrarromanos, ¿no? Yo por eso le dije al profesor Domingo que mejor que me dé el tiempo porque me encantaría poder estar con ustedes bastante tiempo continuando con esta pregunta. Estos son los 6 puntos mínimos, no se preocupen que no son tan largos, sobre los que quiero conversar con ustedes. El primero es el sentido de la pregunta histórica. ¿Por qué hacer historia? Y yo aquí quiero aclarar de alguna manera un poco, quiero aclarar una idea que nada, ¿no? Que existe un poco en el común denominador, como un lugar común, de la historia como una ciencia del pasado. Y quiero sugerirles otra forma de entender el conocimiento histórico. La categoría fundamental de la historia no es el pasado. La categoría fundamental de la historia es el presente, aunque suene paradójico o aunque suene contradictorio. Es más, la categoría central sobre la cual los historiadores construimos y operamos el conocimiento, bien para investigar, bien para difundir, para enseñar, para plasmar, para dibujar, para escribir, para pintar, para narrar, en sus múltiples manifestaciones, la categoría fundamental de la pregunta de la historia es la temporalidad. Porque somos seres que devenimos en el tiempo. Los sujetos, la naturaleza, las instituciones devienen en el tiempo. La pregunta de la historia es por el devenir de las cosas en el tiempo. Ustedes, la Universidad de Santo Tomás, es una institución que deviene en el tiempo. Y si deviene en el tiempo, si sucede, si acontece en el tiempo, es porque es histórica. La historia la hacemos, la queremos entender y comprender y la investigamos para poder comprender el presente. La historia no es una herramienta nostálgica del pasado. Los estudios históricos. Voy a hacer ejemplos muy sencillos y me perdonen si son demasiado niños. Cuando usted va a una consulta médica, le hacen la historia clínica.
¿Para qué sirve la historia clínica? No por un afán de curiosidad de usted quién era antes. Sin su historia clínica no es posible intervenir de ningún modo su cuerpo. Porque el médico tratante debe saber quién es usted. Y nosotros somos en el tiempo. Luego, ser cristiano hoy quiere decir que usted se funde en una tradición durativa de 2000 años. Usted se hace no a un pasado, sino una historia que además se proyecta al futuro. La historia es una herramienta analítica y comprensiva. La pregunta histórica es una pregunta por la comprensión para entender dónde estamos y para entender hacia dónde vamos. No se trata únicamente de una historia metalúrgica, ¿no? La comprensión progresiva del ser humano nos hace entender la profunda crisis del ser humano. Cuando entendemos el origen del hombre, cuando sabemos arqueológica y paleontológicamente el origen de la especie humana, nos preguntamos por qué el ser humano llega a un momento involutivo como el actual, de enemistades, de hacernos daño, de ser indiferentes el uno con el otro. ¿No? La pregunta por la historia, la pregunta por el origen del cristianismo, la pregunta por la tradición del cristianismo, la pregunta por la antigüedad cristiana, es una forma de entender qué creemos. Los compromisos que asume el creyente con su presente, hacia cuál es la misión y la naturaleza de aquellos que se involucran en una experiencia de fe, la viven cotidianamente, otros la hacen motivo y propósito de vida, y otros la estudian desde afuera. Pero la pregunta histórica no es una pregunta intelectual. La pregunta histórica es una pregunta carismática, ¿no? La pregunta por la propia historia es el deseo de aferrar la propia memoria, ¿o no? ¿No? Cuando uno se hace dueño de su historia o intenta hacerse dueño de su historia, entendiendo el joven que pregunta, mamá, ¿quiénes eran mis abuelos? Papi, ¿quién era mi abuelito? ¿Quién era mi bisabuelo? Es el deseo profundo de entender de dónde vengo. No es que si no lo tengo no vivo, igual vivo, pero le da sentido. La historia, colegas, proporciona sentido, proporciona lógicas de existencia, proporciona compromiso, proporciona entusiasmo. La pregunta por saber de dónde vengo, cuál es mi familia, quiénes eran mis antepasados, es la pregunta para elaborar cuál es mi presente. Y todos sabemos que la mejor forma de poder pensar el propio futuro es teniendo conciencia absoluta del presente. Si no, el futuro se convierte en magia, se convierte en adivinación. Y por eso yo quiero deshacer esa idea de que los que respondemos preguntas de la historia somos personas anquilosadas en el pasado, que estamos hundidas en los archivos. No. La pregunta dinámica por el tiempo y por el presente se basa en la pregunta de la comprensión de lo que hemos venido siendo. Hacerse cristiano, o estudiar el cristianismo, o sentirse cristiano, o preguntarse por el cristianismo, necesariamente implica una dimensión histórica. Nosotros estamos viviendo una experiencia cristiana, colombiana, nacional, colonial, hispánica, eurocéntrica, de una experiencia pascual de creyentes del siglo I que explotó y se expandió en múltiples y se conformó de múltiples formas. Tiene mucho sentido saber desde dónde se especifica esta experiencia. Luego, la pregunta histórica es para aportar sentido a lo que vivimos y a lo que creemos en el presente y para pensarnos en perspectiva, particularmente la experiencia cristiana. Porque la vuelta a la experiencia cristiana, la lectura de los textos de los Hechos de los Apóstoles en los tiempos pascuales, por ejemplo, ¿no? Para quienes son católicos, o la revisión de los Hechos de los Apóstoles como libro sagrado para los que no siguen un ciclo litúrgico orgánicamente armado desde la eclesialidad católica, desde otras experiencias del cristianismo, es porque allí se encuentra además un referente constante, ejemplarizante de aquello a lo cual están llamados los cristianos como colectivo de creyentes, ¿no? Luego, la pregunta por el pasado y por el origen para los cristianos, además de lo que dije, tiene un sentido profundamente carismático. A los dominicos, a las órdenes grandes mendicantes del siglo XIII, las invitan constantemente a la iglesia de vuelvan a sus orígenes. Esto no es volver a colocarse un sayo de andar descalzos por la calle, no. Es a preguntarse el sentido por el cual se generaron e irrumpieron en la historia, para pensarlo, para renovarlo. Ser cristiano entonces además nos enlaza constantemente en términos de una memoria continuada, en la lectura de la Escritura, en la contemplación de la Escritura, en la vivencia de los sacramentos, en la catolicidad, a una memoria constante, anamnética, ¿no? A Jesús, a su predicación, a los apóstoles, a la vida apostólica de las comunidades cristianas.
No voy a hablar de Jesús, no es mi campo, no tengo intención de crear un discurso al respecto, pero sí de aquellos que configuraron las primeras comunidades creyentes sobre una fe colectiva. ¿Vamos bien? ¿Sí se me entiende cuando hablo? ¿Es claro? Perfecto, doctor. Además, la señal muy... Bueno, perfecto. Muy Excelente. claro, muy nítido, muy bien. Bueno, perfecto. El cristianismo puede mirarse y abordarse de múltiples perspectivas, ¿no? Ustedes entenderán que el cristianismo, pues para quienes han hecho de él una opción vital, para quienes lo viven como una experiencia de fe, para quienes lo observan porque su familia es cristiana y para quienes lo miran de lejos, pues el cristianismo claramente ofrece una múltiple mirada. Quiero decirles muy brevemente, porque el cristianismo como objeto de reflexión, pues es vulnerable de múltiples preguntas y miradas. La pregunta que nos ocupa a nosotros es histórico-contextual. Es ocuparnos de por qué tiene sentido conocer la tradición y los orígenes del cristianismo, los contextos en los cuales se gesta, ¿no? Lo que estoy haciendo es plantear una conversación que podría durar, como ustedes lo sabrán, muchos días, muchas semanas, que sería recorrer las fuentes a partir de las cuales vemos que el cristianismo, no solo como realidad colectiva basada en la memoria del creyente, una experiencia vital, sino como proceso histórico. Nosotros podemos leer el libro de los Hechos de los Apóstoles del capítulo 2 que narra la experiencia de Pentecostés. Pero la experiencia de Pentecostés no nos permite entender los procesos históricos que gestan el cristianismo en términos culturales, regionales, lingüísticos, geográficos, políticos. El texto de Pentecostés es un texto fundamentalmente eclesiológico que nos permite entender el sentido, ¿no? La misión y la proyección de la eclesía, de la comunidad de creyentes que es universal, que entiende las lenguas de todos, que está habitada constantemente y movida por el Espíritu Santo, etc. Dense cuenta que estos son teologúmenos, ¿no? Para poder entrar a conocer el cristianismo como experiencia colectiva humanitaria, para contársela a los no creyentes, para convertirla en alimento y nutrimento de los que somos creyentes, hay una pregunta histórico-contextual. Y esta pregunta histórico-contextual la respondemos con ayuda de la historia, de la paleografía, de la arqueología cristiana. Hay un instituto específico en Roma, que lo manejó mucho tiempo el profesor Visconti, de arqueología cristiana. Es decir, centrado únicamente en conservar, conocer y estudiar los vestigios de la materialidad que tenemos del siglo I, bueno, no hay, del segundo, del tercero y del cuarto, como hallazgos particulares para la construcción, ¿no?, de la historia cristiana. Pero nos sirve la paleografía, la filología, la sociología antigua, la historia crítica. Y sobre esto claramente pareciera muy técnico y nos acercamos poco, pero mi invitación es que abramos esa curiosidad a la pregunta histórica, a la pregunta arqueológica, a la pregunta filológica, a las fuentes con las cuales los tenemos. No porque ellas desplacen y sustituyan las fuentes teológicas per se. No, es más, a veces hay tensiones profundas entre los hallazgos de la historia, los hallazgos de la arqueología y las convicciones de la tradición. Pero esas tensiones son interesantísimas porque se resuelven con el buen sentido, se resuelven con una óptica crítica, con el buen sentido, con el buen ánimo. Por ejemplo, las tensiones que están entre las historias apostólicas y las concepciones de la tradición sobre la muerte de los apóstoles, la mamá de Jesús, el papá de Jesús, los papás de María, una cantidad de construcciones y de dinámicas históricas que construyó la tradición en el tiempo, que no tienen realmente asidero historiográfico ni arqueológico, pero que terminan constituyendo una forma en la cual la tradición ha respondido desde un núcleo de fe a la comprensión sistemática de los núcleos fundamentales de la revelación. La pregunta más importante que conocemos todos seguramente es la pregunta teológico-religiosa, ¿no? Y es la pregunta por qué creen los cristianos, en qué consiste la revelación, cómo explicar la revelación, cómo ha sido entendida la revelación en diferentes épocas de la historia, de la Iglesia, de Oriente, de Occidente y de otras dimensiones del cristianismo. ¿Por qué digo otras? Que cuando se habla de Oriente y Occidente, yo tengo una crítica profunda a esta propuesta de la división hemisférica del cristianismo. Porque Oriente y Occidente, si usted lo piensa en el ámbito de la antigüedad, habla del Occidente romano y del Oriente romano. El Occidente romano, pues es el cristianismo del norte de África, Cartago, y el cristianismo de Roma,
con otras sedes importantes como Milán, Rímini, Treveris, Toledo, Poitiers, etc. Y el cristianismo oriental se entiende con el cristianismo romano oriental, prácticamente con el cristianismo de Bizancio, de la sede de Alejandría, de Antioquía, ahora mostramos unos mapas, de Constantinopla, de Alejandría, de las 4 sedes orientales. Sin embargo, esto deja por fuera un cristianismo que se expandió fuera de los límites romanos hacia Oriente. Lo que habría un cristianismo occidental, un cristianismo oriental, en términos de bizantinismo, ¿no? Eslavo, hoy en día, cuya herencia pues, fue toda prácticamente, la herencia fue asumida, retomada y actualmente mantenida y custodiada por la famosa Tercera Roma, o la Segunda Constantinopla, o la Iglesia de Moscú, con su respectiva cabeza, que es el Cirilo. Pero resulta que además de este cristianismo oriental y occidental que veremos ahora, hay una serie de experiencias cristianas que están alrededor de estos cristianismos que son más orientales que hacia Oriente. Y en términos no eclesiales, cuando se habla de Oriente, uno que entiende por Oriente, pues está Medio Oriente, que es esta zona profunda de conflicto de la reciente lamentable bomba, ¿no? El Sinaí, Palestina, Siria, Líbano, el occidente de Irán, etc. Cuando se habla de Oriente, uno manda la cabeza para India, para Asia, para Japón. Luego, ahí hay un poco me parece, de poca claridad semántica. Aquí hablamos con cristianismo occidental y oriental, ¿no? Yo quisiera que reformuláramos el tema de oriental para no dejar una serie de experiencias cristianas del siglo VI, VII, VIII y IX de enorme riqueza, muy lejanas claramente a la tradición romana, muy lejanas a la idea del pontífice, pero con otros centros cristianos, tanto litúrgicos como canónicos, incluso con sus experiencias propias, el cristianismo etiópico, el de Eritrea, el cristianismo árabe, el cristianismo de Afganistán, el cristianismo malancarese del occidente de India, el cristianismo armeno, georgiano, que pueden entrar en estas categorías del oriental. Pero bueno, la pregunta más acostumbrada que estamos nosotros en términos de cristianismo es la teológica religiosa, ¿no? ¿En qué creen, en qué creemos? La teología, las prácticas religiosas, los sacramentos. Es otra forma de entrar y vivir el cristianismo. Hay una pregunta muy ajena para los creyentes y creo que incluso para los pastores, es más de los estudiosos del cristianismo, que es la pregunta literaria filológica, que es la pregunta por las fuentes del cristianismo. No solo por la escritura, también por la escritura, pero además por toda la literatura que está paralela a la escritura, que es la literatura extracanónica, la literatura apologética, la literatura monástica, la literatura, agiográfica, la literatura polémica, la literatura historiográfica, que es una pregunta mucho más, pues digámoslo, sofisticada, técnica, intelectual, para especialistas. Hay una entrada preciosa al cristianismo, que es la pregunta a través de sus manifestaciones artísticas y arquitectónicas, ¿no? Los historiadores del arte, independientemente del mundo entero, independientemente de su confesionalidad o no, pasan por el arte cristiano. Por conocer los edificios cristianos, las catacumbas, los baptisterios, las basílicas paleocristianas, pero todas las manifestaciones. Aquí detrás de mí, si ustedes se dan cuenta, bueno, ahora lo volteé, hay una clásica representación cristiana. Perdón, voy a detenerlo para voltearlo. Ese que está detrás de mí, es una típica tabla de iconografía cristiana muy temprana, ¿no? Ahí dice en griego Ichthys, la iota, que es la primera letra, está por Iesus, la Ji, que es la segunda letra, una de la penúltima letra del alfabeto griego, por Christos, que es un verbo griego, quiere decir el ungido, el elegido, ¿no? Cristo no es un nombre propio, Cristo es un participio pasado en griego, Christos, pues se convierte en participio, el verbo chrinein, el elegido, el crismado, ¿no? El creado para eso, el forjado, el único, el elegido. Theos, la Z, que es Dios, la penúltima letra es la Ypsilon, que es la I, de hijo, Dios, y la última es la sigma, soter. Esta palabra en griego se lee ichthys. Ichthys quiere decir pescado, en griego, ¿no? Luego no es ninguna palabra cristiana, es una palabra griega. Lo que pasa es que es el acrónimo de los creyentes. Jesús, el Cristo de Dios, Hijo Salvador. Es una confesión de fe que acrónicamente debe perder la palabra ichthys y por eso el pescadito, ¿no?
tanto la imagen semasiográfica, iconográfica, como el anagrama que está, la expresión griega, pues tienen que ver con un elemento de la iconografía, de representación de los primeros cristianos. Bueno, perdón que me detengan en estas cosas, que seguramente ustedes ya, pues tal vez no son tan interesantes, pero vuelvo a la presentación. El cristianismo es una cultura. Se habla de cultura cristiana. A partir del siglo V, VI, se habla de la cristiandad en Occidente. El cristianismo, además, en Oriente representó, en toda la península balcánica, en todo el Medio Oriente, pues una experiencia histórica imborrable, determinante en la construcción de la historia del Medio Oriente y de Europa del Este, de toda la península balcánica, ¿no? Hablo de Hungría, Bulgaria, Croacia, Serbia, Montenegro, Macedonia, Grecia, ¿no? Que son cristianos ortodoxos o cristianos acéfalos panecuménicos, ¿no? Pues el patriarcado de Serbia, el patriarcado de Bulgaria, pero lo cristiano es fundamental. El cristianismo conformó, además de una experiencia colectiva religiosa, ¿no? Vital, ha determinado y ha sido un actor fundamental en la historia de buena parte del mundo. No se puede hacer la historia de Europa sin la cultura cristiana. No se puede construir la historia de Medio Oriente sin la cultura cristiana. No se puede pensar en la historia de Europa, perdón. No se puede pensar en la historia de la Europa oriental sin el concurso del cristianismo. No se hace la historia de Colombia sin pensar en el concurso de la Iglesia. Desde la conquista, la colonia, el siglo XIX, la historia del conflicto ha sido en la cual la Iglesia ha tenido un concurso fundamental. La historia política colombiana no se puede hacer sin el concurso del cristianismo, de las múltiples formas del cristianismo, de la Iglesia católica como una de las líderes y de los factores fundamentales de la historia colombiana. Y finalmente el cristianismo hace parte de los estudios de subjetividad, ¿no? Porque ser cristiano implica una forma de estar en el mundo. Ser cristiano implica una forma de estar en el mundo. Bueno, oigan, ¿vamos bien? ¿Va claro hasta acá? ¿Qué cantidad de personas? Muy bien, doctor. Muy bien, muy bien. Perfecto. Oigan, si se aburren, por favor, alcen la voz, alcen la mano, díganme algo y no sé, cambiamos el tema, hacemos algo. No, sería muy irrespetuoso aburrirme. Bueno, entonces yo continúo. No, pero uno no se puede aburrir. Aburrirse no es irrespetuoso, es una cuestión, quiero decir, el tipo no me agrada, habla muy rápido, no se le entiende. Pero bueno, sigo entonces. Colegas, hay dos procesos que me gustaría mucho presentar para entender la antigüedad cristiana, porque la respuesta a la pregunta de la conferencia la doy únicamente al final. Quiero dar los elementos suficientes para poder responderla y que mi respuesta no sea meramente teórica. Hay dos procesos a partir de los cuales quisiera retomar esto de la geografía o de la antigüedad cristiana, que para mí son confusos cuando se dice Occidente cristiano, Oriente cristiano. Y los quiero presentar en este momento. El cristianismo occidental, el cristianismo del mundo antiguo, el cristianismo que nosotros llamamos patrístico, porque además consideramos que el cristianismo tiene unos paradigmas propios para poderse historiar, ¿no? Algunos profesores somos contrarios a esta idea de cristianismo antiguo, cristianismo medieval, moderno y contemporáneo. Antigüedad, medioevo, modernidad y contemporaneidad son las etapas clásicas de la historia europea. Y si bien el cristianismo transita de Medio Oriente a Europa en términos geográficos y después políticos, no por ello el cristianismo asume necesariamente las formas y las categorías del devenir de la cultura europea. Algunas personas optamos, historiadores, por otras formas de historiar el cristianismo. A la primera etapa del cristianismo amamos llamarla la época patrística, que hace referencia a los padres, tanto en el sentido del pater familias, como en el sentido contemporáneo, como en el sentido más ingenuo de la palabra. La época de los padres, la época de los primeros, la época de los que abrieron camino, ¿no? Del cristianismo. Se le llama la época patrística. La época patrística la comprendemos entre el siglo I, en la época, en el mundo de la Palestina, y su manifestación histórica la extendemos más o menos en Oriente
hasta el origen del imperio, hasta el origen y, digamos, configuración del imperio bizantino, en el Oriente romano. En Oriente romano las llevamos hasta el siglo VI, más o menos, hasta Justiniano, 554-50, y la extendemos más o menos, como en época, para no hablar de fechas, porque pues en la historia esto de las fechas es bastante caricaturesco, hasta más o menos el siglo, finales del siglo VII, ¿no? Que es cuando se configura un poco la ortodoxia con profundas distancias de Occidente, en el concilio llamado el Concilio Quinisexto del 691, que es cuando hay una distancia canónica muy fuerte con respecto a Occidente, y realmente Bizancio se constituye como un ala del cristianismo ajena a Occidente. Hay que llamar la atención sobre esto. Quienes se consideran, en términos epistemológicos, es decir, desde el lugar desde donde se miran ellos mismos, custodios del cristianismo, es Bizancio. Porque Occidente cayó en desgracia. Y Oriente pensó que Dios no estuvo con Occidente, que Dios permitió providencialmente el detrimento y la caída de Occidente de manos de las civilizaciones bárbaras, y que Dios había querido que Oriente conformara, custodiara el depósito de la fe, lingüístico, litúrgico. De hecho, en Oriente son todos los concilios de la antigüedad. Y Constantinopla fue, eso es innegable, el centro de la cristiandad antigua, mucho más que Roma. Roma va a hacerse centro del cristianismo latino es progresivamente en el tiempo, porque Roma fue la capital del Imperio Romano, pero de un Imperio Romano que no era cristiano. La grande Roma, la Roma que conocemos nosotros, la Roma que visitamos cuando se visita en Roma, era la Roma clásica, la Roma del siglo II, primero de Cristo, el primero, segundo, tercero, cuarto de Cristo. Esa Roma no es cristiana. La Roma cristiana emerge realmente es a principios del siglo V. Y esa Roma que se emerge cristiana va a emerger y a hacerse cristiana en la medida en que declina la autoridad romana y cae el Imperio Romano. Por eso Oriente, Constantinopla, a sí misma se considera la custodia, y por eso se llama la ortodoxa. La orto, correcto, recto, perfecto, custodia de la fe cristiana, que después, como ustedes ya lo sabrán por historia, pues es derribada en la famosa caída de Constantinopla en la mitad del siglo XV. Hay una serie en Netflix, a propósito, que se llama The Ottomans, se la recomiendo, sobre la caída, y demuestra un poco el lugar de los ortodoxos, y después va a pasar a Moscú. Por eso esa continuidad de la custodia ortodoxa de la fe, la Iglesia latina, que es tardía con respecto a la Iglesia griega, se va a conformar fundamentalmente en la caída de Oriente. Sin embargo, este cristianismo, hablando de Occidente, ya no como Imperio Romano, sino como hemisferio occidental, como cultura eurocéntrica, ¿no? Nosotros hablamos castellano, hablamos español, somos hijos de la colonia, etc. Como ese tronco, lo que llamamos Occidente, es una amalgama de tres componentes fundamentales. Por un lado, el cristianismo se pensó, se escribió, se celebró y se dijo en griego. La dominancia helénica fue determinante para la configuración del cristianismo como un sistema de pensamiento, como un sistema cultural, como un discurso explicante de la revelación. El elemento fundante del cristianismo, lo que llaman los académicos el collegium trilingüe, sin duda la experiencia semita, judía, monoteísta. El núcleo es la experiencia judía sinagogal del resucitado, que se expresa y se difunde en la diáspora griega, en la diáspora judía, en lengua griega, y se configura y se organiza bajo la estructura jurídico-militar romana. Estos tres elementos amalgamáticos, que se dan entre el siglo I y el siglo IV, de la fe cristiana, expresada y difundida en griego y consolidada en el ámbito de la jurisdicción romana, son los que garantizan y explican la solidez de la cultura cristiana, su expansión, digamos la verdad, su dominancia a partir del siglo V, a partir del cual el cristianismo no fue una religión más, sino se hizo la religión del imperio. Y por eso, la romanitas, entendida como la jurisdicción romana, es la geografía política natural del cristianismo. Lo que yo quiero contarles es que la geografía del cristianismo es más amplia que la geografía política natural del contexto en el cual se creó el cristianismo, que es el mundo romano. ¿Es claro esto? Yo sé que esto puede generar preguntas, lo estoy diciendo muy rápido, pero me interesa presentarlo, que cuando hablamos de Occidente, está como hemisferio occidental. Este Occidente es cristiano.
Y estos elementos se amalgaman. Lo judío con lo judío se amalgama con lo griego, que es lo hegemónico de la época, ¿no? En el momento en que Jesús nace y se conforman las primeras comunidades creyentes, la cultura dominante del Mediterráneo era la helénica. El inglés de la época era el griego. Ese era el inglés de la época. La cultura dominante en términos políticos era romana. Y la cultura fundante sobre la cual surge la comunidad apostólica es semita. Estas tres cosas terminan fundiéndose por el cristianismo como amalgama en términos culturales, ¿no? Y esto hace que entonces, yo quiero que pensemos la geografía cristiana en términos, me salí. Perdón, creo que perdí la capacidad de proyectar. No, ya la tengo otra vez. Entonces, de alguna manera, la geografía cristiana que estamos acostumbrados nosotros a entender es esta, ¿sí o no? Un mapa de cristianismo es un mapa del Imperio Romano. Aquí se los muestro, miren, este mapa es cristiano, ¿vieron? Lo que está en rojito son las fronteras naturales del cristianismo, el Sahara, la parte media del Nilo, ¿no? La zona desértica de la península arábica, el paso hacia la Armenia y la Georgia, el Mar Negro, este es el río Danubio, y ese es el río Rin, que eran los límites naturales de la cultura del Imperio Romano. Y hay entonces, por lo tanto, una excesiva y para mí inoportuna coincidencia de la geografía cristiana, de la geoeclesialidad cristiana con la cultura romana. Porque entonces a esto llamamos cristianismo occidental y a esto llamamos cristianismo oriental. Cristianismo occidental por lengua latina y cristianismo oriental por lengua griega. Sin embargo, esto es más grande de lo que pensamos. El cristianismo se fue lejos, como se dicen, a tres potreros del Imperio Romano. La fuerza misionera del cristianismo patrístico no fue solo ad intra de las románicas, sino también ad extra. Claro, con una suerte diferente. El cristianismo dentro del Imperio Romano fue perseguido, la época de los mártires, pero después de Constantino fue legítimamente reconocido. Y después de Teodosio, no solo reconocido como legítimo, fue declarado la única y posible religión verdadera de todo el Imperio Romano. El tema es que en las otras latitudes que el cristianismo se desplazó, no encontró esa suerte de oportunidad política para imponerse como religión de hecho, de facto. ¿Sí está claro esto? Y esta amistad con lo político, profesores, estudiantes, colegas, creyentes, curiosos que están conectados a esta sesión, ese interés político trajo grandes consecuencias, algunas muy positivas, otras determinantes del fracaso de la sostenibilidad de la fe en muchos momentos. Porque fue la famosa, el connubio Iglesia-Estado, que ha sido tan fuerte romper para las democracias de la modernidad, y que algunos los consideran como una pérdida de espacio, donde el cristianismo no nació políticamente atado a nada. Nació como una experiencia vital, comunitaria, colectiva, que encontró beneplácito político, pero después lo tuvo tantos años que la separación del beneplácito político estatal pues pareciera una crisis que desarma y desestructura el cristianismo. Y pues no. El cristianismo nos narra perfectamente que estuvo 3 siglos dentro del Imperio Romano largos, y por fuera del Imperio Romano toda su existencia fue sin el beneplácito ni de lo político ni de la aceptación social. Y eso no lo hizo más débil, lo hizo más fuerte. Perdón que me meto en otro tema, pero tuve una ponencia hace poco en un congreso de Derecho Constitucional sobre la laicidad del Estado colombiano, ¿no? Y no hay ningún detrimento. El Estado es una organización colectiva pública, perdón con Agustín de Hipona, cuya fiesta era ayer, que se organiza por sus propias autodeterminaciones. Y la Iglesia puede acompañar o no acompañar, pero no por eso deja de estar. Me fui del tema, pero es para encontrar el tema geográfico. Miren ustedes una cartografía propia del cristianismo primitivo. Cristianismo primitivo. La palabra primitivo es como aburrida, pero aquí está. Comunidades en Judea, una comunidad oriental, y las comunidades en Asia Menor, que son las famosas comunidades del Apocalipsis, ¿no? de las comunidades jovánicas, y estas son las comunidades de la predicación paulina, siglo I. Siglo II.
aumentan las comunidades en la Palestina, en Egipto, se conquista o se llega al norte de África por vía latina, aparecen las primeras letras latinas en el siglo II, muy desgramaticales, muy amorfas. Esto sigue siendo un cristianismo helénico griego, que piensa en griego, lee en griego, predica en griego y celebra en griego. Claramente ven Asia Menor, que es el nombre de esta época, hoy en día se llama Turquía, pero Asia Menor y el sur de la península balcánica y Medio Oriente, en esta época palestina, son la fuerza del cristianismo. ¿Qué hablan? Griego. ¿Qué leen? Griego. ¿En qué piensan? En griego. ¿En qué celebran? En griego. Y empieza a aparecer las primeras comunidades bilingües. Siglo III. Se va yendo el cristianismo hacia Occidente, cada vez más hacia Occidente. Aparece Tertuliano, Cipriano, los grandes de África. Roma es una ciudad demasiado grande como para que el cristianismo tenga alguna importancia. Y comunidades muy aisladas presentes de origen griego, pero con lengua latina que están. Y Oriente sigue siendo el fuerte. Pero dense cuenta, estas comunidades acá, si ven estas pequeñas, esto ya no es Roma. Esto no es Roma. Nada de esto es romano. Esta geografía es mesopotámica. Y miren este mapa profundamente eurocéntrico, más eurocéntrico aún. Miren este. Del cristianismo occidental. Es la época de Constantino, la época de Teodosio, la legitimidad del cristianismo, el cristianismo como religión del Imperio Romano. Esto es Oriente, esto es Occidente. Aquí el centro es Roma, los grandes centros son Roma, Milán, Lyon, París, Colonia, Cartago, Numidia, Tagaste. Y en Oriente tenemos las grandes sedes de Alejandría, Antioquía, Constantinopla, Cesarea, el Ponto, la Capadocia, Corinto, etc. Aquí se habla griego, aquí se habla latín. Aquí nunca se habló latín. Pero dense cuenta que esas comunidades van escapando aún más. Y entonces tenemos una geografía como estas, ¿no? Esta es la geografía del cristianismo. Miren, expansión del siglo III, IV, V, hasta el año 1000. ¿Qué cristianismos son pospatrísticos? Este cristianismo germánico, este cristianismo celta y este cristianismo eslavo. Esto sigue siendo Bizancio, Imperio Bizantino, que va a durar 1000 años. Todo lo que estoy aquí señalando hacia abajo con mi crucecita desaparece o se invisibiliza bajo la expansión islámica. El Islam borra Alejandría, borra Jerusalén, borra Antioquía, borra en el sentido que los invisibiliza políticamente porque ya no son bizantinos, tampoco son germánicos y están pues bajo el proselitismo árabe. Y este es el cristianismo latino, que va a llegar a América Latina 1000 años después, y ese es el cristianismo bizantino. Pero miren este mapa, por favor. ¿Y esto qué? Este cristianismo que está acá es árabe, es semita. Ese que no está pintado, mapa infeliz, aquí hay un cristianismo copto, núbico, eritreico y etiópico. Este cristianismo se expande por la península arábica en pequeñas comunidades. Claro, ninguno de estos, excepto Etiopía y Eritrea, fueron cristianismos imperiales. Fueron cristianismos socialmente aceptados. Fueron cristianismos casados con el beneplácito de la política como pasó en Occidente. No. O sea, fueron comunidades, colectivos pequeños de 20, de 30, de 40, monasterios, creyentes, que vivieron su fe cristiana independientemente de las normas de los... ¿no? Aquí está el imperio persa, el imperio saxánide, el Indostán, las comunidades malancareses antioquenas. Estos cristianismos le obedecían a Antioquía, le obedecían a Caldea, le obedecían a Ctesifonte, a Édesa, al cristianismo de la Persia. Este mapa no nos lo cuentan, colegas. Entonces yo les pregunto una cosa. Si este es el cristianismo occidental y este es el oriental, entonces ¿este cuál es? ¿Este cuál es? Perdón que estoy viendo una pregunta. Si quiere, doctor, ahorita, para que no interrumpa, ahorita hacemos la pregunta al final. Bueno, sí. Entonces, lo que estoy contando, lo primero que quiero con esta es que ampliemos las nociones geográficas y regionales del cristianismo. Nosotros hemos aprendido un cristianismo profundamente en su versión occidental, en su versión apostólica y romana, válida, la nuestra, la extendida, la difundida, pero otras regiones del cristianismo pertenecen al patrimonio, a la vida, a la herencia del cristianismo. Hablando en términos exegéticos, litúrgicos, líricos, arquitectónicos, monásticos. El cristianismo es más grande de lo que pensamos nosotros.
Y empiezo a responder la pregunta de la conferencia. Una de las formas de para qué estudiar el cristianismo antiguo es para conocer su profunda riqueza, sus dimensiones auténticas desde la antigüedad, que claramente han tenido diferentes movimientos durante la historia. Oigan, yo soy malísimo para los tiempos y son las 11:50. Voy a intentar ir al final entonces porque, ay, qué lástima. Si no les va a tocar, profesor, padre Gilberto y profesor Domingo, invitarme otro ratico después, ¿o yo? Indudablemente. El cristianismo, además de ser una experiencia religiosa, es un fenómeno de la cultura. Hay una cultura cristiana que crece desde los siglos, desde el siglo I y consolida una alternativa mixta religiosa en términos escatológicos. A partir del giro constantiniano que les conté, que da el derecho a la libertad de culto, ¿no? Que garantiza la expansión no romana. Además de la expansión no romana, al giro teodosiano y a la autonomía y hegemonía religiosa del cristianismo, que constituye la conformación de lo que llamamos la cristiandad, ¿no? Un conjunto de una experiencia colectiva religiosa sobre la cual un Estado puede o no construir su experiencia. Pero esto hay que entenderlo por una experiencia de imposición. Y el cristianismo como tal surge de la amalgama de los tres elementos anteriores y se conforma una cultura a partir de esos elementos históricos que determina una antropología cristiana, una concepción del tiempo cristiana, una cosmología y una forma de entender el medio ambiente en términos cristianos, una concepción del otro en términos cristianos, una organización del Estado en términos cristianos. Cuando hablamos de cristianismo, es que en el mundo antiguo se gesta una cultura, no se desarrolla. La cultura cristiana, en términos nuestros hemisféricos occidentales, se conforma en el siglo VI, VII, VIII, IX. En el XI tenemos un Gregorio VII, un Inocencio III y el Papa Gregorio, que están en la cúspide política de Europa y desde la cual además van a estudiar una cantidad de cosas, ¿no? La conformación de las ciudades, las cruzadas, etc. Luego, la gestación de la cultura cristiana, en lo que suele llamar la historiografía francesa el medioevo, es a partir de las bases de la antigüedad cristiana en las cuales se expande y se institucionaliza el cristianismo. Entonces yo necesito que entendamos cristianismo como una forma de estar en el mundo, no como una práctica religiosa ni como un conjunto de valores. Ser cristiano en la época antigua, que implicó la muerte durante 3 siglos para los que lo eran, es una forma de estar, es una metacultura que va más allá de ordenamientos políticos, de ordenamientos, de lenguas, de diversidades lingüísticas, ¿no? E implica una forma de comprender la naturaleza, una forma de comprender la muerte, la corporeidad, el espacio, la celebración, el otro en el sentido del otro colectivo, es decir, la organización de los colectivos y del Estado, y con una clarísima dimensión política. Estos elementos los encontramos presentes estudiando la cultura cristiana. Esto no hay tiempo, me gustaría haberles hablado de las fuentes cristianas, la memoria y la historia, como construcciones muy complejas que nos permiten entrar en el mundo del cristianismo antiguo. Esta es una imagen de las catacumbas de San Calix, de San Sebastián, en Roma. Y pues estas son como las fuentes con las cuales trabajamos nosotros los historiadores del cristianismo. Una oralidad que no la tenemos, pues porque se perdió, no se grabó, no tenemos ni audio ni MP3 del cristianismo, pero esa oralidad se plasmó por escrito, creando grandes cuerpos literarios. El bíblico, pero otros cuerpos literarios, y además tenemos una serie de fuentes materiales que nos permiten saber cómo se organizaron, cómo vivieron, cómo pensaron, cómo sortearon dificultades políticas, familiares, temas morales, temas militares, temas de conciencia. Lo podemos estudiar. Tenemos las fuentes, afortunadamente. En mi siguiente visita, si algún día los veo de nuevo, pues los cuerpos literarios a partir de los cuales se estudia el cristianismo, pues son varios. Hay de literatura monástica, de literatura historiográfica, de literatura agiográfica, epistolar, ¿no? Y tenemos una serie de fuentes materiales desde el siglo II, III, que nos permiten entender muy bien cómo se organizaron, cómo vivieron, qué pensaron, cómo sortearon las dificultades de la cotidianidad y las grandes dificultades de las crisis políticas y militares de la antigüedad. 4 referentes de por qué tiene sentido estudiar historia y la antigüedad cristiana. Primero, porque la antigüedad cristiana, o el cristianismo patrístico, que suena mucho mejor,
se constituye y es fuente carismática constante de la experiencia cristiana. Yo intento evitar seguido la palabra religión, porque es que religión es un constructo intelectual que tiene una serie de elementos que son ajenos muchas veces a la experiencia cristiana, me parece a mí. El cristianismo patrístico constituye una fuente normante constante del carisma, de la vida, de lo que creyeron los cristianos. Y además, digámoslo, de un exceso de creatividad inimaginable para explicar con las herramientas intelectuales de la época aquello que creían los cristianos. Y esa es la gran riqueza de los padres de la Iglesia y de los autores cristianos que no son padres. Padres es una connotación muy católica. Padres y doctores son títulos que la Iglesia Católica otorga a autores antiguos y autores cuya obra es representativa para la construcción del magisterio y de la doctrina. Pero hay otra serie de autores como Orígenes, que les habrán contado esta mañana, que no es padre de la Iglesia. O Tertuliano, tampoco es padre de la Iglesia. Pero son autores que permiten entender cómo estos hombres y mujeres pocas, pero varias también, como Algeria, como las Madres del Desierto, que lograron dar razón a partir de la Escritura, con una episteme helénica, de aquello que se creía, que es el gran reto de la teología. Creo que además es un referente prospectivo. No porque la historia se repita, y tampoco porque quien conoce la historia está condenado a no repetirla, tampoco, sabemos que, al contrario, como que entre más se conoce, más se repite. Pero hay un referente prospectivo y es pensar que la misión del cristianismo, la naturaleza del colectivo, de la experiencia cristiana, personal y colectiva, pues no está atada al pasado, está atada al futuro. Es una misión, es una forma de estar, es una forma de proyectarse, ¿no?, en el futuro, y se hace a partir de qué. No de lo que creemos que va a ser el futuro, a partir de lo que hemos venido siendo. La pregunta de la historia clínica. Cuarto, creo que la historia del cristianismo, el conocimiento de sus fuentes, de la arqueología, de las fuentes literarias, de las fuentes iconográficas del cristianismo, permite nuevas comprensiones del cristianismo y un régimen de historicidad diferente al que hemos estado acostumbrados. Las imágenes de la historia de la Iglesia producidas por la tradición, si no están explicadas por la teología, son caricaturescas. Son caricaturescas. Por más acostumbrados que estemos a ellas, si usted las saca de la liturgia, y las saca de la teología, y las saca del contexto intelectual, son caricaturescas. La historicidad del cristianismo permite, como lo hicieron, como pasó en Trento, como pasó en el concilio de Constantinopla, en el concilio de Calcedón de 451, el régimen del carácter vetusto, el régimen de historicidad, es la constatación del lugar histórico del cristianismo en la humanidad. Porque es un régimen de historicidad de lo que hemos venido siendo los cristianos como colectivo humano. Pero además se abren nuevas comprensiones, me parece a mí, pues lo vivo, sobre el norte, sobre la naturaleza de la fe cristiana. Y el último, que espero el haber dejado casi que más claro con ustedes, es cómo la vuelta al pasado cristiano, la vuelta a la antigüedad cristiana, nos coloca horizontes ecuménicos mucho más amigables, mucho más serenos. Que si entendemos que el origen del cristianismo fue múltiple, que no es un origen monolítico de 12 señores que se fueron a predicar a 12 partes diferentes, predicando exactamente lo mismo, sino que entendemos además que el cristianismo es un conjunto de experiencias colectivas que fueron naciendo en diferentes partes del Imperio Romano y fuera del Imperio Romano, y fueron armándose progresivamente en términos canónicos, litúrgicos, canónicos en sentido no solo de la escritura, sino canónicos en sentidos de derecho canónico. Entendemos que el cristianismo desde los principios, desde el inicio, desde la literatura neotestamentaria, aparece como una experiencia multiforme, plurifacética, es decir, que se vive y se representa de múltiples maneras. Que si bien nosotros comprendemos que somos hijos y herederos del cristianismo latino, apostólico y romano, convivimos espacio con otras herencias de cristianismo, de otras tradiciones y formas históricas de representación y de comprensión del cristianismo, sin caer en ese lenguaje que creo que no tiene sentido utilizar, separatista, sectario, que elimina las otras experiencias como válidas porque no son de la propia. Las comunidades cristianas nestorianas actuales de la India, las comunidades nestoriales cirílicas de, por ejemplo, autónomas de Serbia, el cristianismo de Chipre, las comunidades autónomas coptas, eritreas y etiópicas que no bebieron del cristianismo latino, porque no lo conocieron.
¿no? Ni fue su punto de referencia, que era Alejandría, nos hace entender que el cristianismo ha, como esencia, que el cristianismo como lenguaje, ¿no? Pues ha asumido diferentes formas de representación en la historia, y eso permite, me parece a mí, entender con mayor serenidad y entender otras formas y manifestaciones propias de ese núcleo fundamental de la experiencia pascual que se hizo concreto de diferentes modos y formas. Yo no sé ahora si respondí, pero ya llevamos una hora que a mí se me pasó volando, no sé a ustedes. Creo que quedan muchas preguntas. Espero haber abierto una venita de curiosidad de por qué tiene sentido la antigüedad cristiana, mirarla, apreciarla, conocerla, estudiarla, sin descuidar claramente el valor fundamental de la escritura y del magisterio desde una perspectiva de la catolicidad. Muchísimas gracias, profesor Domingo, a la escuela por invitarme, al padre Gilberto, pues a los dominicos con quien me siento muy cercano y amigo por mi experiencia aquí en Bogotá con el Studium Generale. Muchas gracias. Gracias, profesor. Muy formal. Éxitos. Doctor, a usted muchísimas gracias. Ahí le acabó de hablar el padre Eduardo González, de acá de Medellín, ¿cierto, padre Eduardo? De aquí de Medellín, de la parroquia de Nazaret. Cómo no, muy buena exposición de nuestro querido maestro en estas antigüedades tan interesantes para fortalecer más la fe de las comunidades. Gracias, padre Eduardo. Usted nos ha acompañado en varias ocasiones. Dios le pague. Doctor José Fernando, muy amable. Si se da cuenta, en el chat la gente está pidiendo que extendamos el tiempo, pero yo creo que preferimos tenerlo nuevamente y muy pronto, ojalá. Yo creo que el encartado es usted con nosotros. No, yo con mucho gusto. Ustedes me dirán cómo seguimos, si contestamos algunas preguntas del chat o cerramos. Sí, le tengo aquí varias preguntas. Voy a empezar con algunas. Voy a las primeras. Dice José Liberto, ¿cómo aclarar la crisis que generó el hecho de que el cristianismo se haya convertido en religión de Estado? Pues es que es gran pregunta, gran pregunta. El tema es que la experiencia religiosa no tiene en su ADN la concreción política. Implica una dimensión política, pero no el hacerse a una forma política. Nosotros leemos que en Constantino hubo una figura profundamente estratégica. Cuando Constantino hace legítimo el cristianismo, Constantino es el emperador que asume el imperio en el momento más alto de decadencia romana. Cuando Constantino se hace emperador, el imperio estaba siendo gobernado por 4. Era la tetrarquía, donde estaba su padre, estaba Diocleciano, su padre Constancio, etc. Y la forma que encuentran es un solo gobernante dictatorial. Y él ya sabe que el cristianismo está por todas partes del imperio romano. No masivamente, porque nunca fue masivo el cristianismo hasta esta época. Y estratégicamente declara el cristianismo, colocando de su parte los cristianos del gobierno y del ejército para un nuevo imperio. Luego fue un favor, realmente, fue una estrategia política que el cristianismo fuera legítimamente reconocido en el 311 en un famoso edicto llamado el Edicto de Milán. 80 años después, Teodosio, con un imperio prácticamente ahora sí masivamente cristianizado, determina que es la religión propia del imperio por su profunda experiencia de fe. Él era cristiano. Luego este connubio, religión, espiritualidad, con la política, fue y nace en la historia de la Iglesia como una dinámica profundamente estratégica al servicio de la política. El cristianismo no necesita el beneplácito, no necesitó el beneplácito por 3 siglos y medio, el beneplácito político para vivir su experiencia, sus comunidades, su fe, no la necesitó el beneplácito político. Y las comunidades fuera del Imperio Romano orientales, que son cuáles, no estaba claro, pero la copta, la siriaca, la árabe, la armena, la georgiana, la celta, las diferentes germánicas, las indias, incluso las tocarias. Tenemos epitafios, tumbas cristianas cerca de Nepal, del siglo VIII, siglo IX. Esa comunidad no conoció a Roma. Y tampoco fueron legisladas desde Oriente. No conocieron el beneplácito de la política, ni el tener respaldo de lo político para vivir el cristianismo. Entonces creo que es artificial, ¿no? Eso no implica, y por eso, que el cristianismo no tenga una dimensión política propia, ¿no? Una forma de pensar la felicidad del colectivo y del gobierno.
Otra pregunta, profesor Domingo. Claro que sí. Aquí veo una pregunta muy interesante de Néstor Antonio Carvajal. Dice, ¿cómo deberíamos abordar la experiencia del cristianismo desde las aulas con la niñez y la juventud? Y dice, muchas gracias, esta experiencia nos ha enriquecido mucho. Gracias al lector. Amén. Yo no soy pedagogo de colegio. Yo amo las conferencias, soy profesor universitario y les cuento que pasé por el colegio, pero me quedó grande la docencia en los colegios. Me parece que es un reto enorme, porque porque no se trata de enseñar. Creo que la experiencia, el conocimiento debe ser una experiencia. Yo creo que en la primera infancia, la infancia hasta antes de la adolescencia, uno debe aprender en experiencias profundas que llamen la atención del juego, del sentido, de la música. Yo creo que lo fundamental no es enseñar en qué creen los cristianos. Lo que está en la base realmente del cristianismo es una profunda experiencia de Dios, ¿no? Al abrirse a la experiencia de lo sobrenatural, de lo que está más allá, de la trascendencia, de Dios como experiencia. Y eso se convierte para nosotros en experiencia cristiana porque es nuestro referente, nuestra experiencia es esa. Pero lamento no poder ser técnico con la respuesta porque creo que el campo de la pedagogía en los colegios y en las eso, ¿no? Este país que le gusta estar nombrando héroes todo el tiempo, esos sí son los héroes de una cultura, de una sociedad, los pedagogos de la infancia y los pedagogos de la adolescencia. Creo que ahí están las estrategias pedagógicas para hacer vivir una experiencia, es lo que más me hace pensar en la antigüedad cristiana. Ellos no tuvieron catequesis, ni colegio, ni nada. Se hicieron cristianos viendo a otros y creyendo y viviendo lo que creían. Sin colegio ni nada de estas cosas, ¿no? Eran cristianos espontáneos, como lo llamaba un teólogo importante protestante. Excelente. Doctor, le hago esta última pregunta. Yo sé que hay muchas preguntas, pero quiero hacerle esta última. Dice, ¿qué opinión tiene usted del aporte teológico de la iconografía bizantina en el cristianismo antiguo y actual? No es que se aporte, porque ellos no hicieron nada para aportar. Esa fue la forma como el mundo bizantino representó. Tu pregunta es muy interesante, porque fue un gran tema en el siglo VIII. En el siglo VIII hubo una gran polémica, digámoslo, una discusión muy fuerte que creó mucho daño, hizo mucho daño, que se llama la polémica iconoclasta. Resulta que el mundo bizantino, amante de sus imágenes, especulativo, espiritual, una liturgia bizantina no dura menos de 3 horas, 4 horas. Hay toda una forma de estar en lo espiritual muy detenida, muy contemplativa, muy especulativa, muy del lenguaje, lejos de toda racionalidad científica. En Occidente somos más esencialistas, más pragmáticos, ¿no? Oriente, por sus raíces culturales, por otro tipo de cosas que no tiene sentido traer. El amor por la producción de los íconos como representaciones visuales de la fe, en un emperador que empezó a considerar, para amistarse un poco con el mundo musulmán, que el uso de las imágenes estaba siendo idolátrico, y lo prohibió. Apenas lo prohíbe, pues se levantan todos los monjes de Bizancio con los de Occidente, que cómo se le ocurría prohibir las imágenes. Y nace toda la teología del ícono, que es divina. Y es que la imagen sirve para representar, para venerar, para visualmente entrar, ayudar sensorialmente a entrar en la trascendencia, no para adorar la piedra ni la imagen en sí. Pues empezaron a quemar íconos por todas partes. Y fueron 40 años de polémica, y nace la teología del ícono. Bueno, ya estaba antes de Atanasio. Pero las imágenes, ahí me refiero con esto, esas son una de las formas y de las herencias que tenemos, que no son tan occidentales, porque son una forma específica, que me parece que son riqueza de la Iglesia. La iconografía oriental, que es de origen oriental y está fundada en esa forma de relación con la imagen de oriental, es para nosotros en Occidente una riqueza enorme. Nosotros construimos una iconografía muy diferente, ¿no? Sobre todo en el mundo barroco y renacimiental. Pero allí encontramos cómo algunos cristianos, independientemente del discurso teológico, se sirvieron de la imagen para representar los misterios, que dicen los orientales, que sencillamente son indicibles. Renunciamos a pronunciarlos. Y como renunciamos a pronunciarlos, pues los pintamos. Como la lengua no nos da para expresarlo, la magnificencia del misterio, entonces lo pintamos. Pero no porque pintándolo lo representemos, porque pintándolo lo entendemos y empezamos a transportarnos
¿no? Que hay de fondo una episteme muy hermosa de la capacidad del ser humano de contemplar y de trascender por encima de la materialidad. Fue un gran tema y se resolvió y es un lindo tema de la antigüedad. Los invito a todos profundamente a acercarse a la antigüedad, a tener un pie en la escritura, claramente en el magisterio, pero a crear un espacio a la antigüedad, a la tradición, a los textos, la riqueza que encontramos como herencia para la humanidad, en términos pues históricos y culturales, pero para los creyentes, las fuentes que se encuentran para entender nuestra fe, para celebrarla, para vivirla, para cantarla, para comprenderla en su complejidad y para abrirnos a las múltiples experiencias que se configuran el cristianismo, es total. Los invito a que lo indaguen y naden por este espacio y quedo muy pendiente de tal vez otro momento en que podamos vernos por este medio. Al profesor Domingo, a usted gracias, a los dominicos de la Santo Tomás de Medellín, muchas gracias por invitarme a la Escuela de Teología y queda a su disposición. Muchas gracias. No, doctor, a usted muchas gracias. Aquí nos piden algunas fuentes, algunos textos que recomiende. Quienes quieran estudiar la época patrística, hay un libro que se llama Manual de Patrología. Lo voy a colocar en el chat. Y de historia del cristianismo que usted recomienda, dice. Y este se llama de Hubertus Robner. Es un texto para estudiar la teología patrística, la riqueza de la teología patrística. Y para entrar en el mundo de la historia, de la historia antigua, estoy buscando el apellido del señor, pero creo que una señora. Un momentico. Para estudiar. No, se la va a mandar al padre a ustedes por su correo, se las mando. Es un libro muy pequeño que se llama, de eso que sacó creo que Verbo Divino, para entender el cristianismo antiguo. Es muy pequeño y es una mirada muy bonita a esta mirada un poco más macro del cristianismo. Excelente. Yo pues quisiera, permítame un minuto más, doctor, claro que sí, leerle, estoy tranquilo. Leerle los mensajes de agradecimiento, porque creo pues que es la mejor manera de expresarle los satisfechos que estamos con esta ponencia. Dice Alfonso Pacheco, de asombro en asombro, tal vez parafraseando el Salmo, de altura en altura, de asombro en asombro, qué tertulias y conferencias tan nutritivas para el alma. Dice Alexander Antonio, estoy fascinado con la ponencia del doctor, gracias por ese interés que le pone y es tan contagioso a la vez. Darwin Moncada nos dice desde Cúcuta, la verdad ha sido muy interesante todo, fabuloso, súper provechoso. Y Aida Vergara, muchas gracias, estupenda presentación, tan importante conocer la historia. Bueno, en general los mensajes, dice Saray Uribe, gracias doctor Fernando, me animó a seguir investigando. Así que sí, ha dejado una huella muy positiva me agrada en nosotros. Me agrada haber contribuido con ustedes. Muchas gracias y pues una próxima oportunidad. Un padre Gilberto, me imagino. Y feliz Padre Gilberto. En nombre de esta Escuela de Teología de la Universidad de Santo Tomás, aquí en Medellín, nuestros agradecimientos. Se ha metido en nosotros y queremos que nosotros nos metamos en usted. Como dice el poema, cuente con nosotros que nosotros queremos contar con usted. Gracias, Padre. Ojalá estuviera aquí para felicitarlo de todas maneras con aplausos y de todo, pero desde la casa lo están aplaudiendo cada uno. Quiero que terminemos esta mañana o esta jornada de reflexión tan bella, dándole gracias al Dios de la vida, pidiéndole por momentos tan difíciles que estamos viviendo. Quiero que terminemos con la oración contra el coronavirus. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que nos guardes y protejas del coronavirus y de todas las enfermedades letales. Ten piedad de todos los que han muerto. Sana a todos los que están enfermos. Ilumina a todos los científicos que están buscando un remedio. Fortalece y protege a todos los asistentes sanitarios que están ayudando en estos momentos a los enfermos. Dale la victoria a todos los responsables civiles que están intentando limitar el contagio.
Dale la paz a todos los que tienen miedo y están preocupados, especialmente los ancianos y las personas en situación de riesgo. Que tu preciosa sangre sea nuestra defensa y salvación. Por tu gracia transforma el mal de la enfermedad en momentos de consolación, crecimiento en la fe y esperanza. Que temamos el contagio del pecado, la enfermedad. Nos abandonamos con toda confianza en tu infinita misericordia. Amén. Y a todos nos bendiga Dios Padre, Hijo y Espíritu